quisiéramos, y creo que Karina, tú debes compartir mi opinión, comenzar por aclarar el tema de la inhibición que están ustedes reclamando de uno de los miembros del Tribunal Constitucional, que casualmente estuvo conversando con nosotros acá en Exitosa y que creo que sus declaraciones han sido interpretadas por ustedes como un adelanto de opinión. ¿Es así? No. Las declaraciones del doctor Eloy Espinosa Saldaña. Nosotros somos la parte demandante, nosotros somos quienes hemos presentado la demanda y el pedido cautelar. Claro, es el procurador del Congreso. Es el Congreso el que ha objetado a Eloy Espinosa Saldaña. Bueno, vamos a poner las cosas como son. Existen algunos abogados, ya sea el procurador del Congreso u otro, en otros procesos, que por lo general están atentos a las declaraciones que hacen los magistrados del tribunal y los medios de comunicación, que está bien que hagan declaraciones, porque así informan a la ciudadanía sobre cómo funciona el tribunal y qué es lo que pueden y no pueden hacer. Y justamente ven esas declaraciones y tratan de encontrar por allí algo que se haya dicho para luego presentar un pedido de inhibición. Y lo que ocurre en la práctica es que los pedidos de inhibición por lo general son rechazados. Porque los pedidos de inhibición basados en declaraciones en los medios de comunicación son rechazados porque los magistrados son muy cautos en lo que dicen. El tribunal viene con los abogados que con esos pedidos de inhibición buscan de alguna manera, aparte de salir en los medios de comunicación, lo que buscan es básicamente tratar de desconfigurar al tribunal y que ya no vean el caso 7 magistrados, sino que lo vean menos. En realidad es una práctica no recomendable, nunca tiene un buen final, y si han planteado eso, lo más probable es que hoy día se pueda ver en el tribunal y que le pregunten al magistrado Eloy Espinosa Saldaña si se inhibe, y lo más probable es que diga que no y continúe el proceso. Es decir, es un tema muy poco relevante. Lo que deberían estar haciendo hoy en día los abogados del Congreso es revisando ya la demanda y preparando la contestación. Eso es lo que tienen que estar haciendo. Lo otro no tiene mucho sentido y es muy poco probable que tenga... ¿Usted cree que no va a tener relevancia? Ahora, vamos al asunto de fondo, nunca tiene señor relevancia. procurador. Un tema bien bajo. Muy bien, pero vamos doctor, al asunto yo lo de que fondo. quisiera saber antes de salir de este tema, porque se habla de una... ustedes han presentado 2 documentos, que es el tema de la demanda de competencia, que es el tema de fondo, es decir, si es que el Congreso se está metiendo en las atribuciones que tiene el Ejecutivo. Y ustedes también, o desde el Ejecutivo, se ha dicho que esto ha sido demasiado rápido. Pero ¿a usted no le parece raro que también sea demasiado rápido que en el Tribunal Constitucional usted recién deja la demanda, estos 2 documentos, y resulta que ya hoy día se podría ver? ¿No es también un tratamiento exprés, privilegiado para ustedes? No, porque este es un caso de especial relevancia. No todos los casos son de especial relevancia. ¿Cuánta gente espera un montón de tiempo? Así es, no, pero yo le estoy diciendo lo siguiente: de los procesos llamados orgánicos, como así se le denominan, es decir, de aquellos que tienen que ver con el conflicto entre poderes, este es el proceso ahorita de mayor relevancia. Hay un montón de casos en el tribunal también que tienen que ver, que enfrentan a los órganos del Estado, pero este es de especial importancia. Y no es un caso, lo que tienen que resolver ahora en el tribunal, no es un caso que demore mucho tiempo. Verificar si se admite a trámite una demanda, solamente implica ver 2 cosas. Si el conflicto es entre 2 órganos constitucionales, y eso ocurre, porque es un conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo. Y 2, si la controversia gira sobre una competencia reconocida en la Constitución. Y aquí lo que estamos planteando es la protección de la competencia del presidente para dirigir la política general del gobierno, afectada por el uso de la competencia por parte del Congreso para declarar la vacancia. Se cumplieron los 2 requisitos, ya con eso ya se emite la demanda. En realidad no es muy complejo el tema, el tribunal tiene un sistema de trabajo donde esto lo puede resolver muy fácilmente. La medida cautelar podría tener algún grado más de complejidad en su análisis, pero tampoco es demasiado, porque el tribunal se está diciendo, el día viernes hay una citación que puede culminar incluso con una decisión sobre la vacancia del presidente. Si tú emites tu fallo después de eso, ya no va a tener ningún sentido tu fallo, porque lo que se te está pidiendo justamente es que puedas precisar en qué consiste el tema de la vacancia por permanente incapacidad moral. Si dejas pasar esa situación, tu fallo no va a tener ningún sentido y no vas a poder contribuir a lo que busca la demanda. Procurador, pero creo que todos los abogados, los procuradores están bien empapados de lo que va pasando en el país. Ustedes saben que esa moción prácticamente ya se ha desinflado. ¿Por qué esto no sirve usted como asesor? Porque eso no influye en un proceso de este tipo.
como consultor no le dice al presidente de la República, a la ministra, le dicen vaya y háblele al país para que él diga la verdad completa? Separemos los escenarios. Un escenario es el político, el escenario justamente de debate pasional entre las fuerzas políticas, de argumentos de diferente tipo. Estamos ya en un escenario estrictamente jurídico, y ahí es donde yo intervengo. Yo soy abogado del Poder Ejecutivo para temas estrictamente jurídicos, para el desarrollo del proceso. Ya, pero entremos entonces, procurador. O sea, yo entiendo que su función y su papel no es, digamos, involucrarse en las controversias políticas, ¿no es cierto? Y lo que usted ha dicho es, para referirnos al primer aspecto, que es la demanda de competencia, o de la demanda competencial, usted dice, ¿hay un conflicto entre dos poderes? Sí hay un conflicto entre dos poderes. Y hay un problema de competencia, según usted, sí. Pero la pregunta es ¿dónde? Porque así como el gobierno tiene, el Ejecutivo, gracias al artículo 117 de la Constitución, el derecho a gobernar, ¿no es cierto? Según el artículo 113, el Congreso tiene derecho a vacar al presidente. Y el único requisito que lamentablemente que pone es tener 87 votos, cosa que se ha resuelto posteriormente reglamentando este artículo, ¿no? Por eso, entonces, ¿dónde está la vacancia? ¿Dónde está haciendo el Congreso algo que no le compete? En lo siguiente, ojo, el proceso competencial que estamos planteando no es en función a decir si tienes o no esa competencia, por ahí no va el tema. El tema va en el sentido del uso indebido, y así se ha colocado expresamente en la demanda, y así también lo ha señalado en su jurisprudencia el Tribunal Constitucional, que pueden ocurrir situaciones donde un órgano del Estado tenga una competencia reconocida en la Constitución, pero es su uso indebido, su uso arbitrario, su uso incompatible con la Constitución, que afecta competencias de otro órgano, en este caso del Poder Ejecutivo para claro, pues, pero eso es lo que le pregunto exactamente, ¿dónde es que ocurre esto? Porque el artículo 113 dice que el presidente puede ser vacado por permanente incapacidad moral y no explica en qué consiste esa incapacidad moral. Y por lo tanto resulta un tema absolutamente subjetivo. Por eso es por iniciativa de Javier Alborlandini, cuando era presidente del Tribunal Constitucional, se elevó la valla hasta 87 votos. Y no puede serlo. No puede ser un tema subjetivo. Imposible. Y no puede serlo. Justamente es lo que estamos diciendo al tribunal. Con el tema de los votos superas un problema, digamos así, de coyuntura. Pero no puede haber una causal de vacancia subjetiva, abierta, sujeta a debate, a dudas sobre cuándo se emplea y cuándo no. Porque justamente este tipo de situaciones genera incertidumbre en el Poder Ejecutivo sobre si va a cumplir o no su mandato de 5 años. Por eso esta causa trasciende el pedido de moción de esta semana. El problema que estamos planteando al Tribunal Constitucional va a permitir al Tribunal, si le da razón al Ejecutivo, garantizar que todo gobierno elegido por 5 años pueda ejercer su mandato durante ese periodo y no estar sujeto a amenazas de interpretación sobre lo que se entiende por permanente incapacidad moral para de alguna manera buscar que no se cumplan esos 5 años de gobierno, que de hecho sea de paso proviene del mandato de votación popular. Procurador, ese es el tema, señor Lucas. Entonces, por lo que yo le entiendo, el Congreso de la República no está excediendo sus funciones, es decir, eso está mal de origen. Hace uso indebido. Claro, pero no se está saliendo de la Constitución. Eso es lo que dice la Constitución y lo deja interpretar. Lo deja interpretar. Eso se debió hacer antes. Bueno, este es el momento para discutirlo, ¿no? Pero está dentro de lo que le compete hasta este momento. Eso podría ser parte de su defensa, ¿no? Lo que pasa es que ningún órgano del Estado... que se excede y ellos dicen que no. Y eso es justamente la controversia jurídica que estamos sometiendo al Tribunal Constitucional. Ese es el problema. Entonces, si no hubiera controversia jurídica, no hubiéramos presentado ninguna demanda ante el tribunal. Pero como existe controversia jurídica duras sobre cómo interpretar ese artículo de la Constitución, no podemos dejar eso únicamente en manos de los órganos políticos. Porque los órganos políticos van a interpretar desde una perspectiva política. No tenemos que ir al tribunal para decirle, porque el tribunal es un órgano de control. Tenemos que ir al tribunal para pedirle que realice una interpretación de ese artículo y con eso establezca un límite. El problema es que, procurador, lo que ustedes están pidiendo es que se modifique la Constitución
o que se, digamos, precise los alcances del inciso 2, ¿no es cierto?, del artículo 113 de la Constitución. Pero eso no significa que el Congreso esté violando la Constitución o invadiendo competencias. Está haciendo algo que le permite en estos términos. Nosotros lo hemos criticado acá, esa laxitud, porque además va de la mano con otro problema, procurador, si me permite, para terminar con la idea. Es decir, el artículo 113 dice, el presidente puede ser vacado por incapacidad moral permanente, y ahí entra cualquier cosa, porque queda el criterio subjetivo del Congreso. Entonces, Javier Olorandini dice en su momento que sean por los 87 votos, por lo menos pongámosle un límite, que se requiera mayoría calificada. Pero hay otro problema. ¿Qué pasa si el presidente comete delito durante el ejercicio de sus funciones? Mata a alguien o se le descubre cobrando una comisión ilegal. Tendríamos que esperar a que acabe su mandato, sabiendo que el día que acabe su mandato va a ir a la cárcel. O sea, ¿no debería eso también modificarse en la Constitución? Por eso, si usted revisa a los autores que han estudiado desde la academia este artículo de la vacancia presidencial y en conjunto lo que se conoce como el Estatuto del Presidente, van a encontrar seguramente algunos vacíos normativos. Entonces, el punto de partida es reconocer que hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Falta de claridad sobre las normas, ausencia de normas, y por eso vamos al tribunal, porque el tribunal, como es órgano especializado en esta materia, puede dar luces a los órganos políticos sobre cómo desenvolverse en este escenario. Lo que no puede ocurrir es que a través de un uso indebido, arbitrario, incompatible con la naturaleza de esta competencia, se pueda impedir que un gobierno culmine su mandato. Estamos hablando de un gobierno elegido por la población. Y repito, pero eso es, antes de darle el pase a Karina, pero eso es a lo que voy. Es decir, si el Congreso interpreta que el presidente, a raíz de los audios, más allá de quienes han presentado los audios del origen de los... El presidente ha reconocido que son verdaderos, ¿no es cierto? Hay una investigación del Ministerio Público sobre ese tema y en esos audios el presidente dice lo contrario a lo que ha dicho en público. Entonces, ¿el Congreso qué es lo que dice? O un sector del Congreso. Eso es una mentira y una mentira grave sobre un asunto muy delicado que lo descalifica moralmente. ¿Puede ser subjetivo? Sí, puede ser subjetivo, pero si esa termina siendo la opinión de la mayoría del Congreso, están habilitados para vacarlo. Lo que le estamos no nos guste, nos parezca bien, nos parezca mal, pero es lo que la Constitución permite. Lo que le estamos diciendo al tribunal es que esa competencia no puede ser empleada desde un punto de vista subjetivo. El tribunal tiene que aclarar que esa competencia, al igual que todas las demás, tiene que tener algunos aspectos mínimos que permitan concretar una situación objetiva que justifique la vacancia. No puede quedar tan abierto. Muy bien, pero el tema es que ustedes hablan de una vulneración y de un casi uso indebido de la Constitución. Y la Constitución, como dice Nicolás, les abre el camino, les abre paso, que esté mal, que esté bien, eso es lo que le permite. Que la Constitución reconozca un órgano, una competencia, no significa que la pueda emplear como quiera, de manera subjetiva. Tiene que estar sujeta a la Constitución. Recuerden lo que pasó en el año 97 con los magistrados destituidos del Tribunal Constitucional. Ocurrió exactamente lo mismo. Recuerden cuando el Congreso consideró que podía dictar leyes de amnistía en materia de derechos humanos. La Constitución no le impide al Congreso dictar leyes, pero no puede dictar leyes sobre violaciones que impidan la investigación de violaciones de derechos humanos. ¿Qué tuvo que ocurrir? La Corte Interamericana le tuvo que decir al Congreso de la República del Perú: deja sin efecto esas normas. Claro, y es que la Constitución no es solamente lo que el texto dice, sino también de cómo debe ser interpretada. Claro, pero el presidente de la República ya ha pasado un tema de vacancia con PPK y nadie fue al Tribunal Constitucional para decir esto está mal. Fue Express también. ¿Por qué esta vez sí es tan importante? ¿Es de acuerdo a sus conveniencias? Lo que yo veo es que en este caso lo que ha tenido seguramente el presidente de la República es una asesoría constitucional quizás más especializada y lo que le ha permitido evaluar... Pero lo que usted está diciendo, doctor Huerta, es decir, si se aprueba este criterio, además en 72 horas tendría que resolverse un asunto constitucional que tiene larga data de discusión. Pero si este criterio se hubiera aplicado en la época de Pedro Pablo Kuczynski, él seguiría siendo presidente. Claro, entonces lo otro está mal. Con una investigación pendiente, pero presidente, y Martín Vizcarra no sería presidente de la República. Si este criterio lo aplicáramos a PPK, PPK se queda. Por eso, porque a PPK lo sacaron el día que se supo que habían canjeado
¿no es cierto?, los votos a cambio del indulto de Fujimori. Y la votación fue totalmente subjetiva y política de un sector del Congreso. Claro, estaba arrinconado. Por eso, lo que puede haber ocurrido antifujimoristas antes, traicionados. Lo que puede haber ocurrido antes son solamente antecedentes, no definen cómo se debe llevar a cabo la interpretación de la Constitución. El tribunal no ha tenido ningún caso previo de haber conocido esto. Es como el caso de la disolución. Como antes no se había dado, no tenía antecedentes. Aquí tiene antecedentes, pero va a evaluar justamente si lo que se hizo fue correcto o no. Solamente a modo de antecedentes. Es la primera vez que el tribunal se va a pronunciar sobre este artículo 103, inciso 2 de la Constitución. Entonces, tenemos la oportunidad del tribunal de zanjar una discusión jurídica. Ese es su papel, ese es su rol, y por lo tanto nos corresponde a nosotros, los abogados... ¿Usted era procurador en la época de PPK? Yo creo que sí, ¿no? Sí, pero para poder interponer una demanda, yo no interpongo la demanda porque a mí se me ocurre. Interpongo la demanda como consecuencia de una decisión que adopta el Poder Ejecutivo. Es en este decir, momento no he tomado ninguna... El Ministerio de Justicia. Usted me ha dicho que no puede involucrar la parte política con la parte judicial, jurídica, ¿no? Pero lamentablemente estamos hablando nosotros del presidente de la República y está entreverado con el tema político. Procurador, yo le estaba preguntando sobre esta medida cautelar que mientras tanto va a evitar pues que se lleve a cabo la votación de la moción de vacancia. Usted me decía que en realidad nos da una explicación que sería ilógico que se pronuncie el Tribunal Constitucional y que el procedimiento en el Congreso siga. Pero para mí más lógico es que el presidente en realidad dé sus descargos en el ámbito político, porque no podemos separar el ámbito político. Hablamos del presidente de la República y del Congreso. ¿Por qué no ir y enfrentar? El presidente dice a cada rato que quiere responder, pero presentan una cautelar. Lo que estamos haciendo es simplemente seguir las reglas de un proceso, y eso se está permitido. Es decir, lo que está permitido es en un proceso competencial pedir la suspensión del acto que, por así decirlo, podría estar afectando las competencias, del Poder Ejecutivo, y corresponderá al tribunal tomar una decisión al respecto. Obviamente, toda decisión del tribunal va a tener una repercusión política en los hechos políticos que vienen ocurriendo o que se relacionan con el caso. Pero bueno, esa es la relación entre lo jurídico y lo político. Lo jurídico puede controlar lo político y por lo tanto va a tener un efecto allí. Yo tengo una consulta. Nosotros hemos entrevistado a la ministra de Justicia. Usted nos ha dicho que ahora está el presidente mejor asesorado jurídicamente cuando le hice la pregunta de PPK, ¿no? Entonces, si ustedes son sus asesores jurídicos, ¿por qué no hablar transparentemente en el ámbito también político y ustedes siguen el tema político? Y además, ¿por qué no lo acompañaron en el momento que él estaba preparando una estrategia para enfrentar la Comisión de Fiscalización y la Fiscalía? ¿Por qué no estaban sus asesores jurídicos allí en este planeamiento, ¿no? Para decir cuántas visitas eran a Palacio de Gobierno de Richard Swing y mentir, ¿no? Quiero precisar la competencia de la Procuraduría. La Procuraduría no asesora al presidente de la República. La Procuraduría, en mi caso como procurador, yo soy abogado del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo decide presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional, es cuando allí intervengo yo, o interviene la Procuraduría para no personalizar el cargo. Yo no estoy detrás de la asesoría jurídica del presidente para sus temas individuales, personales o del día a día. Yo soy abogado del Poder Ejecutivo y cuando este órgano decide interponer una demanda ante el tribunal, ahí es cuando intervengo. Claro. Y yo sé sus atribuciones. Yo sé sus atribuciones, pero lo que pasa es que nosotros hemos visto aquí a la ministra como si fuese la abogada del presidente. Entonces, por eso es que le tengo que preguntar, ¿no? Es otro ámbito. Yo no intervengo en ese tipo de situaciones. Mire, doctor Huertas, el Tribunal Constitucional ya tomó el año 2003 una resolución sobre el tema del artículo 113 y la vacancia presidencial por incapacidad moral. Y lo que dice literalmente es sobre la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral o física.
Este colegiado, es decir, el Tribunal Constitucional, debe resaltar que no existe procedimiento ni votación calificada alguna para que el Congreso de la República pueda declarar vacante el cargo de primer mandatario por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. Y ahí pone el texto, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Le recomienda al Congreso que establezca y legisle un procedimiento y una necesidad de una votación calificada para poder declarar la vacancia. Y es a raíz de esta resolución del Tribunal Constitucional que se establece el procedimiento y los límites. 26 votos para presentar una moción de vacancia, 52 votos para ser admitida a debate, pero 2/3, es decir, 87 votos en este momento, para que la vacancia pueda ser admitida. Esto ya lo discutió el Tribunal Constitucional. Entonces, si lo que está haciendo el Congreso, ¿no es cierto?, más allá de cualquier otra consideración, desde el punto de vista estrictamente constitucional, están dentro del marco de la Constitución. Y lo que tendría que hacer el presidente es ir el viernes, exponer sus razones y ganar la votación. Esa sentencia que usted ha señalado del tribunal, lo único que hizo fue precisar el tema de la votación, no el tema de cómo interpretar la vacancia por permanencia y capacidad moral. Por eso ese fallo se quedó allí simplemente. Exitosa. Y a partir de eso se cometió un error dentro del Congreso, porque el Congreso a partir de ese fallo reguló el tema como lo había pedido el tribunal, pero lo incluyó dentro del capítulo de su reglamento sobre mecanismos de control político. Entonces ahí hay un problema de definición. Nosotros estamos diciendo en la demanda que un periodo de vacancia, en su esencia, no es un mecanismo de control político, es un mecanismo simplemente de constatar una situación no sujeta a interpretación sobre si una persona puede o no seguir ocupando el cargo de presidente de la República. Es decir, un pronunciamiento sobre la vacancia no debería generar mayor debate, mayor análisis. Y aquí lo que estamos teniendo es una controversia jurídica sobre si se hizo esto, si se hizo aquello, si fue un acto de encubrimiento, si fue un acto de uso del poder estatal para evitar las responsabilidades. Cuando ya esos hechos evidencian tal debate, es que te das cuenta que la vacancia no está siendo empleada con su verdadero objetivo, con su verdadera finalidad, que es básicamente constatar un hecho objetivo, no sujeto a interpretación, sobre si una persona puede continuar o no en el cargo. Esta moción de vacancia que va a detener, esta medida cautelar que va a detener la moción de vacancia, elimina la posibilidad de que el presidente de la República, él por iniciativa propia, vaya al Congreso de la República a dar explicaciones. ¿Son excluyentes? La decisión del tribunal, lo que se ha pedido al tribunal es que suspenda el desarrollo del proceso. Y entonces, como se suspende el desarrollo del proceso, queda allí hasta que el tribunal se pronuncie. Entonces, no podría concretarse ningún acto vinculado justamente con el procedimiento de vacancia. Claro, más allá de que se vote la vacancia o no, o que siga su curso, el presidente está libre para ir, presentarse al Congreso y decir, esta es mi verdad y yo quiero dar cuentas al país. Si el tribunal declara fundada la medida cautelar, se suspende el procedimiento y ningún actor político puede llevar a cabo algún acto en el marco Ahora, del mismo. ¿usted ha escuchado lo que dijo Enrique Guercia, abogado del Congreso, en este tema que va a discutir con usted en el escenario del Tribunal Constitucional? Le ha dicho, sería un delirio que Vizcarra gobierne con una medida cautelar otorgada por un tribunal constitucional que ya está de salida. Sería el único presidente en el mundo que gobierne con una medida cautelar como respaldo. Ese es un argumento equivocado. El presidente de Vizcarra, o el actual jefe de Estado, para no personalizar el cargo, el actual jefe de Estado no gobierna por una medida cautelar, gobierna por elección popular. Estas fueron las elecciones realizadas en el año 2016. El presidente de la República y los vicepresidentes fueron elegidos en aquel año por mandato popular. Y justamente la Constitución dice que el cargo presidencial dura 5 años. Dura 5 años. Entonces, es totalmente equivocado, yo diría que es una afirmación totalmente errada, decir que un jefe de Estado gobierna por una medida cautelar. Eso pasaría, por ejemplo, si en el año 2021, por ejemplo, o al finalizar cualquier periodo de gobierno, un presidente quisiera quedarse porque quiere y presente mal Poder Judicial y le dan la razón. Ahí sí estaríamos hablando de una situación de ese tipo. Eso no ha ocurrido, tampoco va a ocurrir. Entonces,
es bastante equivocado. Claro, usted dice, claro, el problema que tenemos es que el presidente fue elegido por votación popular, pero el Congreso también. El presidente fue elegido por 5 años, pero la misma Constitución establece circunstancias en las cuales ese mandato podría no cumplirse, y por eso es que hay un artículo de la Constitución sobre la vacancia. Lo que estamos discutiendo es los criterios para aplicar esta vacancia y si en este caso corresponden o no, y lamentablemente no hay parámetros. Por eso, señor Lucas, usted mismo lo ha dicho, ¿cómo vamos a vivir en un Estado constitucional sin parámetros sobre las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso? Usted lo acaba de decir, usted mismo con su afirmación acaba de señalar cuál es la controversia jurídica. Hay una indefinición, hay una laguna constitucional sobre el tema, hay un vacío. Claro, pero yo agrego una cosa, eso es lo que justifica doctor Huerta, yo agrego algo. Es decir, cuando se mantiene el inciso 2 del artículo 3 sobre la incapacidad moral permanente, que en algún momento, según nos han explicado los constitucionalistas, se refería a la incapacidad mental en otros países, ¿no es cierto? Eso es un tema y eso es una controversia, que eso tiene que estar reglamentado, ¿no es cierto? O en todo caso eliminado, que el presidente puede ser vacado por incapacidad mental o física permanente, pero en algún otro acápite de la Constitución debe establecerse, procedimientos para cuando un presidente comete un delito de manera flagrante durante su mandato. Si un presidente mata a alguien, si un presidente se mete en un tema de corrupción y se acredita su participación en él, ¿tenemos que esperar a que acabe su mandato? ¿O debería ser constitucionalmente vacado? Usted mismo ha señalado las inquietudes que seguramente el Tribunal Constitucional va a tener que resolver. Pero de lo que usted dice, yo destaco lo siguiente. Usted mismo lo ha dicho, hay un problema en la Constitución. Y entonces, cuando hay un problema en la Constitución, ¿a dónde hay que acudir? Al Tribunal Constitucional, para que justamente resuelva ese problema de oriente. El tribunal podría, por ejemplo, exhortar al Congreso que realice una reforma constitucional, podría señalar algunos parámetros mínimos. Para eso existe el Tribunal Constitucional y por eso estamos yendo al tribunal como órgano especializado. Yo quiero, para que por favor, este problema. Es algo que se me ha quedado ahí dando vueltas porque usted no me ha contestado y no he quedado satisfecha. Si es que el Tribunal si el Tribunal Constitucional les da la razón, paran la moción de vacancia, el presidente puede ir al Congreso, pedir una cita y decir: yo estoy aquí, voy a explicar ante el Pleno del Congreso y el país lo que ha sucedido en realidad con estos audios y mi entorno íntimo del poder. Lo que pasa es que si se dicta una medida cautelar, el mandato de suspender el procedimiento lo tiene que llevar a cabo el Congreso. Y el Congreso es el que simplemente suspende el procedimiento y punto. Sin procedimiento, el presidente no puede ir y tocar la puerta y pedir una cita, yo quiero explicar. No. Puede hacerlo por otras vías, pero no a través de la moción. No, a través de la moción no, por otras vías sí. No, a través de la moción no. Por otras vías. Tendría que analizar él con sus abogados y sus otras vías para eso, ¿no? Y una última consulta, por favor, como abogado y especialista, ¿no? Karen Roca ha mentido, ella misma ha dicho que ha mentido. Primero, ha grabado los audios, luego involucró a la Marina diciendo que era chuponeo, luego le ha mentido a la Comisión de Fiscalización también, ¿no? ¿Esto es un testimonio que en realidad va a valer? Y le pido su opinión como abogado, No, yo soy abogado, pero en este momento ejerzo un cargo. Tengo que ser muy responsable con lo que digo. No me corresponde como procurador de materia constitucional emitir un pronunciamiento al respecto.